somos recomplicadas, pero después de ver el ciclo menstrual en la mujer uno dice, bueno, ya no los aguante porque la verdad que la evolución nos recomplicó la vida, así que tenemos como un fundamento biológico para ser tan complicadas. Así que más allá de los temas que tienen que ver con el análisis de las estructuras reproductivas o el proceso de gametogénesis, que en realidad ya lo vimos, el ciclo menstrual en la mujer es como lo más difícil de hoy, ¿sí? O sea que vamos a finalizar la clase con un tema complicadito. Pero bueno, es todo como todo, es cuestión de paciencia, siempre hay un tema difícil o más complicado de entender en cada una de las unidades, y en este caso nos toca entender el ciclo menstrual de la mujer. Si llegamos hoy vamos a ver algo de fecundación, si no lo vamos a dejar para mañana, pero sí nos vamos a abocar a este sistema reproductor femenino, ¿sí? Y cuando hablamos del sistema reproductor femenino, en realidad describimos a los órganos de la misma forma que hicimos los órganos, o sea, describimos los órganos del aparato reproductor masculino, porque por más de que tengamos como más presente en los mamíferos los órganos que son externos, primero que hay un error bastante conceptual de decir, de contar a la vagina como órgano externo y no lo es, porque la vagina es interna en la hembra de los mamíferos y el órgano externo, el único órgano externo en la mujer es la vulva. Pero además de ello, ponemos como en protagonista a la vagina y al pene como órgano copulador y órgano receptor, cuando en realidad eso es una propiedad de los mamíferos, pero no es condición para la reproducción sexual, ya que hemos visto que en otros animales ni siquiera existen. O sea, las aves tienen una cloaca, hacen una posición de cloacas, de un agujero nada más que libera gametas. Porque al fin y al cabo lo principal o el órgano sexual primario es el órgano que se encarga de secretar las gametas y las hormonas que en realidad ayudan al desarrollo de características sexuales primarias y secundarias también. O sea, de la misma manera que en los machos de los mamíferos los testículos son los órganos primarios, en las hembras son los ovarios. Entonces, ¿cuáles son los secundarios? Y bueno, aquellos órganos que complementan la función reproductiva. El útero como órgano receptor del embrión y futuro feto para almacenarlo, las trompas u oviductos que conducen la gameta femenina desde el órgano productor, o sea, ovario, hasta el lugar en donde se va a encontrar con el espermatozoide, la vagina, que es el órgano receptor del órgano copulador, y como les dije, la vulva, lo único externo, ¿sí?, en la hembra, que está formada por el clítoris, los labios mayores y los labios menores. Si yo veo una imagen de perfil del aparato reproductor femenino, podemos visualizar los ovarios en el desarrollo adentro de la cavidad abdominal. En el mismo lugar donde se desarrollan los testículos, lo que pasa es que los testículos después tienen que descender e irse al exterior, como vieron ayer con Dani, porque los testículos necesitan menos temperatura que la temperatura interna del cuerpo. Entonces, al necesitar menos temperatura, tienen que descender y salir. Por eso hace toda una vuelta el conducto o vaso deferente hasta llegar al exterior, porque es una estrategia de supervivencia, en realidad, los espermatozoides, exteriorizar un órgano tan importante porque es el que produce las gametas, ¿sí? Pero en la hembra esto no pasa, está contenido dentro de la cavidad abdominal, se continúa con la trompa de falopio u oviducto, de falopio, por favor no se confundan con trompa de Eustaquio, porque suelen meterles, vieron siempre trampitas en la nomenclatura, la trompa de Eustaquio era la que estaba en el oído, que comunicaba el oído con la faringe, o sea, nada que ver con esto, se llama trompa de falopio, oviducto, el útero, que se ve así retraído, con muchas capas musculares, que se llama miometrio, y adentro prácticamente, o sea, se ve el endometrio, pero no tiene nada y está replegado porque es el órgano que crece después si se desarrolla en su interior el embrión y luego el feto. Si no, aparece como un órgano hueco, pero la parte hueca que tiene es muy chiquitita porque está como aplanado. La finalización del útero, que es el cuello del útero o cervix, que es la puerta de entrada a los espermatozoides, de hecho tiene este repliegue que están viendo acá, porque es el lugar en donde se acumula y coagula el semen para que los espermatozoides asciendan, el órgano receptivo, el órgano copulador en el macho, que es la vagina, y como les digo, los órganos externos, el clítoris, que acá se lo simbolizan como con un esquema nada más anterior, pero en realidad es el órgano eréctil similar al pene en el hombre, en donde existen prácticamente las mismas terminales nerviosas, y que hoy en muchas bibliografías se extiende hacia la parte interna de los labios mayores también, pero bueno, en Curtis aparece de esa manera, labios menores y labios mayores, que es lo que se ve por afuera, o sea, la vulva. Bien, describamos ahora brevemente cada uno de estos órganos y qué función tienen. Como dijimos, el ovario es el órgano que se encarga de la producción de las gametas
y además de la segregación de las hormonas sexuales femeninas que va a mantener el ciclo menstrual y no solo mantiene la liberación de las gametas, sino que acondiciona al útero para prepararlo para la futura llegada del bebé. Todos los meses en el periodo de fertilidad de la mujer, o sea que desde que la mujer entra en la primera menstruación o menarca hasta la menopausia, todos los meses se está preparando ese colchón para que llegue el bebé y duerma 9 meses, pero todos los meses que no se encuentra con la gameta, lo desarma, por eso la menstruación, y vuelve a comenzar el ciclo, cada uno de los ciclos reproductivos. Los ovarios son órganos que están suspendidos, obviamente, por ligamentos, que son ligamentos ováricos, los mismos mesenterios que agarran a los órganos abdominales desde la pared posterior del cuerpo, o sea que no están agarrados ahí mágicamente, suspendidos y flotando, porque son como un globo de helio, sino que tengo que suspenderlos y estos ligamentos tienen gran refuerzo de colágeno, que es la proteína más resistente para justamente suspenderlos. Con un tamaño más o menos de 3 centímetros de largo cada uno, de ancho más o menos tienen lo mismo, igual Curtis les detalla solo el largo, así que tengamos esa dimensión como referencia. Y luego el ovario recibe como un embudo, porque no tiene contacto, o sea, continuidad en el tejido, sino que es como un embudo que abraza la parte superior y en esas fimbrias, que son como unas extensiones, como unos deditos, abraza el ovario para que el ovocito cuando se desprenda caiga en la trompa uterina o trompa de falopio, que igual son tubos musculares y que a través de las contracciones de esa trompa voy a permitir que el ovocito vaya desde el ovario hacia la trompa y vaya descendiendo para el encuentro con el espermatozoide. El útero, el órgano que se encarga de recepcionar a ese futuro embrión o futuro y después futuro feto, tiene un tamaño cuando la mujer no está embarazada, o sea, no grávida, de 7,5 centímetros de largo y 5 de ancho, y está como casi horizontalmente sobre la cavidad abdominal. Por eso cuando las mujeres están en periodo menstrual, muchas veces las mismas contracciones del útero para liberar el endometrio reflejan un dolor hacia atrás, como un dolor en la espalda, lumbar o incluso en la zona como si tuvieran un dolor de ciático, y tiene que ver con la inflamación o el agrandamiento de este útero que está expulsando el endometrio, y obviamente que se acrecenta ese dolor o ese tamaño que empieza a comprimir los otros órganos cuando la mujer es grávida o sea, está embarazada. El miometrio es la capa como más gruesa en el útero porque es la capa muscular, en realidad, que retiene y que permite las contracciones. Pero obviamente cuando la mujer no está embarazada, la capa más interna, que es el endometrio, es el que permite la formación de este colchoncito que va a almacenar al bebé, pero que ese colchón tiene dos capas a la vez, una capa basal, que es la que genera la capa que se elimina, y la capa superficial del endometrio, que es la que se libera con cada menstruación. Si no hay menstruación porque hubo fecundación, esto crece formando una membrana, la parte, digamos, del endometrio, que se llama deciduo basal, y que se va a complementar con las capas del embrión, para después en un futuro formar la placenta, que esto es lo que vamos a ver en la unidad que viene, que es lo que pasa si hay fecundación y si se desarrolla el embrión. Pero esa capa superficial se desarrolla, y si no llega el embrión, o sea, no hay fecundación, se desprende. Siempre la capa superficial y no la basal. De hecho, si algo daña la capa basal de forma irreversible, no se puede generar la superficial y es un motivo de infertilidad en la mujer. Cuando se hacen abortos mal practicados, donde por un legrado mal hecho se lesiona la capa basal, el endometrio es como que cicatriza presionándose entre esa capa basal, y si existiera una fecundación, cuando llega al útero y se implanta, digamos, en el útero, esto permitiría que se desprendiera directamente, ¿sí? este embrión, y que se generara un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, obviamente es importante la generación de esta capa endometrial a partir de esta capa basal. Y bueno, la terminación del útero, como les mostré en la imagen del cérvix, que es el cuello del útero, es el lugar en donde se cierra y se sella por un tapón mucoso, que este tapón mucoso aparece cuando se está desarrollando el embarazo, y si no, obviamente está abierto para la salida del flujo cervical y el flujo que viene cada vez que un ovocito no es fecundado y se desprende con ese mismo flujo a través de la vagina, ni siquiera nos enteramos que se está desprendiendo el ovocito que quedó ahí con las células de la capa del folículo y que no fue fecundado, entonces se descarta mes a mes.
La vagina, a continuación, que es este tubo muscular más o menos con un mismo largo del útero no grávido, o sea, del útero que no está embarazado, que lo comunica con el cérvix, ¿sí? Y con el exterior hacia la unión de los órganos sexuales externos, que serían la vulva. La vagina es el órgano receptivo del pene, o sea que su parte más importante es que sea un tubo muscular. Y además, el epitelio de la vagina, recuerden, por más que no lo tienen acá, si lo tienen mencionado en tejidos, tiene un epitelio plano estratificado. No queratinizado, porque es interno, es una mucosa, pero tiene varias capas, porque todos los epitelios que reciben tracción van a ser estratificados. En el coito, el pene fricciona contra la vagina, y si yo tendría una mucosa mucho más lábil, que aún así es bastante permeable a un montón de cosas, y por eso la importancia de tener precaución con un montón de infecciones de transmisión sexual, que vamos a ver en el día de mañana. Pero tiene varias capas para que esa fricción inevitable que va a hacer perder capas de células no lesione tanto la capa interna de la vagina. La vagina tiene un tapiz muy rico en glucógeno, el cual se degrada por las bacterias que habitan y que son parte de la flora bacteriana normal, que al degradar este glucógeno producen una gran cantidad de ácido láctico, lo cual me da un pH ácido en el interior de la vagina. Ese pH ácido de la vagina es espermicida, ¿sí? Y es importante esta función, porque uno dice, pero pará, si es el órgano receptivo, el órgano copulador, porque miércoles va a ser espermicida si me va a matar a los espermatozoides que llegan. Sí, claro, pero es que el espermatozoide que llega en las condiciones que tiene que llegar a través del coito y la liberación de un líquido que neutralice ese pH ácido va a permitir que los espermatozoides subsistan. Entonces, en un coito y en eyaculación dentro de la vagina hay espermatozoides que van a ser acompañados por un líquido seminal, que como vieron ayer, es básico. Entonces, ese pH básico neutraliza el pH ácido de la vagina y hace un pH neutro apto para que estas gametas asciendan y cumplan su cometido. ¿Pero por qué es ácido? Porque si no llega en esas condiciones, los espermatozoides deben morirse antes. Si no, un tipo eyacularía en una pileta y todas las mujeres que hay dentro de esa pileta pública se podrían quedar embarazadas. Quizás accidentalmente un espermatozoide llega a la puerta de la vagina o se introduce si no está cerrada hacia el exterior con un esfínter. Entonces, yo neutralizo con ese pH y evito que si no hay un contacto y una deposición en el cuello del útero y con un semen que acompañe y neutralice el medio, no puede haber fertilización posible. Ojo que eso no quita que si hay un coitus interruptus, o sea, un coito interrumpido, y hay eyaculación fuera de la vagina, igual puede haber embarazo, porque como vieron ayer con la Dani, las glándulas bulbouretrales son glándulas que liberan un líquido que permite el coito, o sea, permite la penetración, es antes de la eyaculación, pero ese líquido libera un contenido de cerca de 2 millones de espermatozoides que se liberan cerca del cuello del útero. Entonces ya no es lo mismo que llegue accidentalmente un espermatozoide a la vagina, se está depositando en el cuello, el pH de la vagina es el tapiz mucoso anterior, si se deposita en el cuello y asciende, chao, cualquiera de ellos puede llegar a destino, ¿sí? Por eso el coito interrumpido no es un método anticonceptivo muy fiable o que puede tener fugas justamente por esto, porque no es solo en la eyaculación donde yo garantizo que las gametas lleguen hasta el cuello del útero. Por último, la vulva, que dijimos que eran los órganos reproductivos externos en la mujer, el clítoris, que sería la homología del pene en la hembra, nada más que en la hembra el orgasmo no es una condición sine qua non para que haya fecundación, cosa que sí pasa en el macho, porque está todo concatenado y no hay eyaculación si no hay erección previa, y no hay eyaculación si no hay estímulo de los mecanorreceptores, y en el mismo momento se produce el orgasmo, ¿sí? En la hembra hay un condicionamiento hormonal para que la hembra esté receptiva en ese momento, solo en ese momento, ¿sí? En el periodo del estro, que se le llama en los mamíferos, y no es condición que ocurra en ese momento el orgasmo para que sea efectivo. Es raro, salvo nosotros, se han hecho estudios en monos rhesus o en algunos otros chimpancés, en delfines, de mamíferos que raramente tienen, digamos, cópulas extra, digamos, ciclo menstrual del momento que son fértiles y que practicarían, si se quiere, sexo por placer, ¿sí? Pero en las otras especies esto no existe. Entonces,
no hay una condición de que haya un evento nervioso en ese momento, como es el orgasmo, si bien hay otros estudios que comprueban que las contracciones mismas de la vagina, del cuello del útero y de las trompas sería más efectivo para la llegada del espermatozoide, pero no es el único fenómeno. Entonces, ayudaría el orgasmo al fenómeno de la fecundación, pero no es una condición sine qua non. Depende del momento en el cual esté en el desarrollo fértil la mujer, la liberación del ovocito y obviamente la llegada efectiva de los espermatozoides. Los labios son la protección externa de la vagina, ¿sí? O sea, del órgano interno, para privar el ingreso de cualquier partícula de estar tan expuesto hacia el exterior. Los labios menores son los que están por dentro, membranosos, mucho más delgados, y los labios mayores, que tienen vello, glándulas sebáceas, o sea, tienen la epidermis igual que en todas las partes del cuerpo, sería como una homología al escroto en el hombre, ¿sí? Porque en realidad el escroto es la piel que cubra el testículo que desciende, pero la altura embriológica en la cual se desarrollan los labios mayores, en el macho quedan fusionados y después permiten el descenso del testículo, pero están ubicados en el mismo lugar y tienen prácticamente el mismo desarrollo de los tejidos que los labios mayores. Bien, ahora, acá tienen un repaso de ovogénesis. Cuando digo repaso es porque es un contenido que ya hemos desarrollado. Si por favor no se acuerdan nada de esto, retomen sus apuntes o revean el videito de ovogénesis que vimos en ciclo celular, que era la formación de las gametas femeninas, porque tiene particularidades muy importantes, muy distintos en el macho, así que revéanse ese video si no entienden, porque hay algunas cosas que están en esta unidad y otras son como complemento para hacer un repaso fugaz, pero que ya está desarrollado en la unidad 5, no, en la unidad 6, perdón, de ciclo celular. Como ya habíamos visto en esa oportunidad, el ovario de la mujer, el lugar en donde se va a desarrollar el ovario de la mujer, que tiene ovogonias o células germinales primordiales, son células diploides, que se diferencian en un ovocito primario tan solo en el tercer mes de vida intrauterina. O sea que la mujer nunca nace con ovogonias, nace con ovocitos primarios, células diploides que ya están diferenciadas desde las ovogonias y que incluso ya iniciaron su meiosis 1, hicieron crossing over en paquinema y se detuvieron después, o sea, en profase 1, pero después del crossing over, en el tercer mes de vida intrauterina, cuando se está desarrollando incluso el ovario. O sea, yo ya tengo células que se van formando, células germinales, cuando todavía ni siquiera está el órgano o la gónada que le va a dar origen. Entonces, esto hace que en el nacimiento la mujer tenga aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios, 1 millón por cada ovario aproximadamente, que pueden irse degenerando, irse perdiendo, ya que se calcula que en la pubertad, que es el periodo de desarrollo sexual de la mujer, más o menos hay unos 400.000 ovocitos primarios en cada ovario, rodeadas por células epiteliales planas que forman los folículos primordiales. Esos folículos primordiales que mantienen adentro un ovocito primario, son seleccionados de a uno por vez, idealmente en una mujer irregular, que no deben ser ni el 2% de las mujeres, pero bueno, tomamos como referencia algún dato numérico, que a partir del primer desarrollo sexual de la menarca, que es como le llaman la primera menstruación, dato en años que aporta Curtis, bibliografía del año 2008, porque créanme que hoy en día la menarca se ubica muchos años antes, distintos estímulos han marcado, distintos estudios científicos marcan por qué se ha adelantado tanto, pero hay chicas a los 7, 8, 9 años que ya tienen el desarrollo de su primera menstruación, con finalización en la menopausia, que ronda entre los 45 y 50 años, en el cual de a un ovocito primario por vez, que estaba contenido en ese ovario, rodeado por células foliculares, es estimulado por las hormonas a desarrollar el folículo secundario, que ese folículo secundario se transforma luego en un folículo maduro o folículo de Graf. Porque es de Graf, porque el apellido de la persona que lo describe es de Graf, por eso es de Graf. En realidad esta D iría con mayúsculas, se debe haber corregido automáticamente, pero es parte del apellido. Entonces, el folículo de Graf es el folículo maduro, en el cual se ha reiniciado la meiosis 1, ha dividido su cuerpo polar y me ha dado origen a un ovocito secundario, que ya es una célula haploide, con reducción de su juego cromosómico, y aunque sigue siendo doble, se desprende con el folículo de Graf detenido en metafase
2. Esta sería la gameta en la hembra, porque esa gameta, si luego se encuentra con un espermatozoide, se fecunda y ya se transforma en óvulo cuando ha sido fecundado. Este es el estadio del folículo de De Graaf, o folículo antral o maduro, en el cual no solo yo tenía el ovocito secundario, sino una capa de glucoproteínas que lo rodeaba, se llamaba zona pelúcida, y alrededor una capa de células que, por más de que acá esas células foliculares eran planas, se volvían cúbicas, formando las células de la granulosa, y por fuera células irregulares que forman la corona radiada. Cuando el ovocito es expulsado en la ovulación, estas células acompañan a ese ovocito, se rompe el antro folicular en el momento de la ovulación y empieza a viajar por la trompa el ovocito rodeado por la zona pelúcida, rodeado por las células de la granulosa y de las células de la corona radiada. O sea, todo el folículo acompaña en el viaje por el ovocito a ver si se encuentra a ese espermatozoide que deberá atravesar todas esas capas hasta llegar finalmente al ovocito y poder fusionarse con él. Entonces, todos los ciclos en los cuales la mujer no se queda embarazada, pero ha ovulado, libera este folículo de De Graaf, el ovocito, con todas las membranas que lo acompañan, y se expulsa finalmente antes de llegar a este estadio de cigoto. Esto ocurre, o sea, el óvulo se transforma por la fecundación en cigoto solo si ocurre la fecundación. Viene bajando por la trompa y si acá se encuentra con el espermatozoide, sigue viaje y se fecunda. Si no hay estos espermatozoides en el momento que tiene que haber, este ovocito sigue su recorrido solito y se desprende. Fíjense que en esta gráfica me está mostrando cómo en el ciclo menstrual de 28 días de la mujer ocurre el proceso, desde que hay un folículo primordial hasta que madura y se transforma en folículo de De Graaf, libero ese ovocito y queda en el ovario lo que se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que ahora vamos a ver que sigue secretando hormonas y es significativo que siga ahí, pero el ovocito emprende este viaje. Entonces, en ese emprender ese viaje, se puede encontrar con dos caminos. Si es fecundado, como muestra la imagen, más o menos en 24 horas, que es lo que demora en descender el ovocito por la trompa, pero por otro lado me demora unas 24 a 48 horas también en que los espermatozoides sigan vivos ahí revoloteando, como vieron ayer, cuando vieron aparato reproductor masculino, bueno, tienen un margen de un par de días para encontrarse. Si esto sucede después de que se encuentran, en 2 o 3 días se demoran en descender a la trompa y llegar al útero e implantarse. O sea, que si hay un embrión, se implanta 2 o 3 días después de que sucede esto en la trompa y sería un conteo total de 6 o 7 días luego del evento de la fecundación, o sea, del encuentro entre ellos. Muchos de estos, digamos, están en un estadio que se llama blastocisto, pero muchos de estos blastocistos no se terminan implantando en el lugar correcto, sino en un lugar incorrecto como la trompa, y desarrollan lo que conocemos como embarazos ectópicos. Para que se den una idea, el 30% de embarazos se pierden en este estadio por mala implantación. Algunos ni nos enteramos, o sea, se terminan implantando en el lugar incorrecto, se expulsan y la mujer ni siquiera comienza el siguiente ciclo. Pero si logran prenderse bien en la trompa o en un lugar erróneo, se desarrolla lo que conocemos como embarazo ectópico, en el cual sí o sí tengo que inducir a través de misoprostol o a través incluso de métodos quirúrgicos, si ha crecido mucho, a la pérdida de ese embrión, porque no hay forma de que llegue a término si se implantó en una trompa. Va a reventar la trompa y no va a llegar a término, porque tiene que estar en el útero, que es el órgano que está preparado para engendrar a ese feto, o sea, ese embrión y luego feto, hasta terminar el embarazo. Y no hay forma de que un embarazo ectópico llegue a término. ¿Qué es lo que pasa en todos los ciclos donde la mujer no se queda embarazada y no hay fecundación? Se descarta. O sea, si el ovocito no es fecundado desde acá, como les decía, si esto no es fecundado y estos espermatozoides no están acá, sigue su rumbo, atraviesa, llega al útero, del útero pasa al cuello del útero, a la vagina y listo, se desprenden, y me entero si son un cúmulo de células invisibles. O sea, no son visibles
al ojo humano. Entonces ni me entero cuando lo desprendo, pero todos los meses se termina desprendiendo a través de la vagina por el fluido cervical y vaginal. Como dijimos, si bien el orgasmo no es una condición sine qua non para que exista fecundación, sí es un fenómeno que de forma circulatoria, nerviosa, genera como muchas condiciones bastante parecidas entre el hombre y la mujer, permite las contracciones, un descenso, esas contracciones rítmicas, un descenso de la vagina para que se deposite el semen, una contracción de las trompas y el útero para que asciendan de forma más fácil las gametas, pero también hay terminales nerviosas, como en el hombre, que permite con el estímulo mecánico lograr esa sensación de placer que llega obviamente a través del sistema límbico y que generan, digamos, la sensación de placer con el acto sexual. Con la diferencia que en el hombre todo está concentrado en el órgano copulador y necesita la estimulación mecánica constante de esos mecanorreceptores, cosa que en la mujer no es igual. Primero, el clítoris tiene la vascularización que permite muchas más fugas que en el hombre. Eso quiere decir que las válvulas, al permitir fugas, hacen que se atrape la sangre, pero si no hay nada que lo detenga, hay una fuga más rápida. Por eso, esto hay muchísimas variaciones en cada hombre y cada mujer, pero generalmente alcanzar el orgasmo en la mujer es mucho más difícil que en el hombre, a través de ese estímulo constante, por las fugas que se permiten desde el clítoris. Bastante injusto, por cierto, pero por otro lado, y para compensar en la balanza, la hembra tiene la capacidad de estimular distintos receptores, no solo mecanorreceptores, que lleven esa información al sistema límbico, y no solo la mujer puede lograr el multiorgasmo, sino que no solo está concentrado únicamente en esas capas, sino que pueden ser otras aledañas que congestionen al clítoris también. Ojo que hay muchas teorías de que hablan del sexo, digamos, que lleve a la estimulación del clítoris vaginal, o sea, estimulación clitoriana o vaginal, y parece que fueran dos cosas distintas. Esto no existe, chicas, no las engañen, ¿sí? Todos los orgasmos en la mujer son clitorianos. Lo que pasa es que el clítoris, como vemos acá en la imagen de Curtis, está dibujado como un órgano que está solo en la parte anterior, y el clítoris no tiene esa forma. Es un órgano que se distiende, es como si un pene yo lo partiera por la mitad y se abriera. La imagen reproducida mentalmente debe ser desagradable para el hombre, pero en realidad todo ese tejido esponjoso y cavernoso que está dentro del pene está distribuido en la parte interna de los labios mayores. Entonces, cuando hablamos de ese, digamos, sensación de orgasmo que no es clitoriano, en realidad sí es clitoriano, pero es en otra parte del clítoris que se estimula desde la vagina. Y ahí se explican un montón de cuestiones del punto G, y bueno. A modo anecdótico, digo, porque de Curtis esto no nos habla un carajo, pero al final es lo que más nos interesa, porque al fin y al cabo, como les decía, salvo algunas explicaciones en los monos rhesus, en los delfines y en nosotros, somos los únicos seres que practicamos en teoría el sexo por placer. Entonces, bueno, hay como una explicación bastante importante de esto en paralelo a los libros biológicos que explican por qué el fundamento del sexo, y cuando todas las especies, la hembra está receptiva solo en el periodo en el cual puede reproducirse, esto en nosotros no tiene nada que ver, así que trasciende, digamos, el fenómeno biológico de la reproducción. Bueno, entramos ahora a lo más difícil, que es el entendimiento de la regulación hormonal en la mujer y ver cómo es que llegamos en realidad a liberar las gametas en un momento determinado, y hay toda una sincronización ordenada para expulsarlos en el momento clave. Recuerden que en los mamíferos, primero en los animales, que ya por moverse ya hay una búsqueda de pareja que no existe por ahí en otras especies. La búsqueda de pareja ha hecho que evolutivamente el macho haya evolucionado a dar una gameta tan chiquitita como es el espermatozoide, pero preparado para el movimiento, ¿sí? Para la motilidad, para llegar a destino. En cambio, la hembra prepara muy bien su gameta, pero prepara solo una, así que tiene que dedicarle todo y tiene que sincronizar todo para que llegue con todo el contenido de los nutrientes y el desarrollo posible para permitir el menor margen posible de error si llega un espermatozoide y lo fecunda, ¿sí? Entonces, hay toda una sincronización que tiene que ver con preparar una única gameta al mes y no
200 millones de espermatozoides, que es lo que prepara el hombre en cada eyaculación y que encima tiene la capacidad en 48 horas de volver a generar la misma carga. Nosotros habíamos visto en endocrino, ya habíamos presentado FSH, LH, hormona liberadora de gonadotrofinas, y habíamos nombrado las hormonas también sexuales femeninas y masculinas, o sea que ya conocemos los estrógenos y progesterona, y también nombramos en ese momento un circuito de retroalimentación positiva, que eran los estrógenos, al igual que la oxitocina, que eran como excepciones, porque la mayoría de los circuitos de regulación hormonal en el ser humano son por retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué significaba tener un circuito de retroalimentación de tipo negativo? Y que la última hormona de la cadena hormonal digo, a ver, hipotálamo estimula hipófisis libera sustancias y se va a otra glándula, esa glándula trófica que se va estimulando una a otra hasta que llega a la glándula final y que secreta las hormonas, como pueden ser la progesterona o los estrógenos en el ovario, en un circuito de retroalimentación negativa viajan ya sea a la hipófisis o al hipotálamo e inhiben al factor que las está estimulando. Esto pasaba en tiroides, pasaba, o sea, en la segregación de T3 y T4, pasaba en la glándula suprarrenal controlada por el eje hipotálamo hipofisario, bueno, todas las hormonas que estaban controladas por glándulas tróficas. Sin embargo, si bien este es el camino de la progesterona, cuando los estrógenos no están tan aumentados también es su vía de control, pero cuando hay mucho estrógeno en sangre, estos estrógenos hacen un circuito de retroalimentación positiva, en donde se van a hipotálamo y en vez de inhibir a las células liberadoras de gonadotrofinas, las estimulan. Y esto hace que se estimule LH y FSH. Entonces, aumenta el estrógeno, aumenta en el hipotálamo la hormona liberadora de gonadotrofinas, aumenta LH y FSH, y LH y FSH siguen aumentando la producción de estrógeno y progesterona. Si se acuerdan, habíamos visto el ejemplo concreto de la oxitocina, y uno decía, bueno, entonces, ¿quién carajo corta esto? O sea, aumento, cada vez aumento más, ¿quién lo corta? En los circuitos de retroalimentación positiva tenía que haber un factor externo que cortara con ello. O sea, el bebé empujando en el cuello del útero hace que el hipotálamo libere más oxitocina. Entonces, más oxitocina dilata más el útero y contrae más el útero, pero el bebé sigue encajándose más y sigue presionando más la pared del útero. Entonces, libero más oxitocina y cada vez las contracciones son más fuertes, y más fuertes, y más fuertes, y más fuertes. ¿Y cuándo termina? Y cuando el bebé sale. Cuando el bebé sale ya no tengo quien presione esas paredes. Acá pasa lo mismo. El estrógeno aumenta, para aumentar el crecimiento del folículo y que en realidad el folículo libere finalmente el ovocito. Cuando eso ocurre, cuando ocurre la ovulación, ya no tengo más en el ovario lo que estimulaba la producción de estrógeno. Entonces aumenta, produce un pico hasta que ya no está más el ovocito porque se liberó por la trompa y en ese momento empiezan a decaer los valores. Primero tengo que tener presente esto antes de ponerme a ver el ciclo, si no se me empieza a confundir todo, porque yo evalúo todo con circuitos de retroalimentación negativo. La única excepción es el aumento de estrógenos, que cuando están en mucha cantidad hacen un circuito positivo. En segundo lugar, tengo que sentarme a ver la gráfica de control, y primero, antes de ver todas estas flechas en negro que les agregué yo para poder entender la descripción que tienen acá, me siento a ver, este es un gráfico de Curtis de sexta edición, y en el cuadernillo tienen el de séptima. Si los comparan a los dos van a ver que son prácticamente iguales, así que es lo mismo, nada más que yo soy fan de las láminas de Curtis de sexta y no de séptima, así que se ve igual. ¿Qué me representa esta gráfica? Una mujer ideal, con un ciclo menstrual ideal de 28 días, en el cual ovula en la mitad del ciclo y siempre dura 28 días, que esta regularidad no existe obviamente en todas las mujeres, como les digo así puntualmente, no se cumple, ni siquiera se cumple en la mayoría de ellas, pero contando este ciclo de 28 días, tengo 4 gráficas superpuestas, porque dibujarlas en la misma hubiese sido un quilombo, nada más. Entonces, primero observen bien la gráfica. Podría incluso haber hecho una quinta gráfica, representándome cómo varían en los 28 días las hormonas hipotalámicas, o sea, la hormona liberadora de gonadotrofina. No está acá, pero en la descripción del texto la tengo que tener en cuenta. También produce un pico y varía a lo largo de los 28 días. La primera gráfica me está representando en sangre las hormonas hipotalámicas, hipofisarias, que dependen de esa hormona hipotalámica. ¿Cuáles eran? Las presentamos en endocrino, LH y FSH. De hecho, sus nombres
revelan la función en el aparato reproductor femenino y no masculino. LH era hormona luteinizante y FSH hormona folícula estimulante. En la segunda gráfica tengo la variación de la concentración hormonal en sangre de las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona. Hormonas, o sea, ¿qué es lo que ocurre en sangre? Porque la tercera gráfica me marca qué es lo que ocurre en el ovario. En el ovario es en donde tengo presente el folículo y el cuerpo lúteo cuando el folículo se desprende, como vimos en esta otra gráfica. Esto que les está mostrando acá, en círculo, es como la representación gráfica de lo que ocurre en los 28 días en el ciclo de la mujer. Un ovocito es seleccionado, empieza a madurar, folículo de De Graaf, desprendimiento, esto es la ovulación, cuerpo lúteo. Y vuelve a comenzar, no con el mismo, con otro folículo, obviamente, porque el folículo que ya se desprendió, que llegó a destino, ovuló, o que se perdió en el trayecto, listo, ya lo perdí. Igual me sobran porque dijimos que en la pubertad la mujer tenía 400.000 células, ovocitos, que están en el folículo por ovario. Si sacan la cuenta en todo el periodo fértil de la mujer, ¿cuántos va a usar en toda la vida? Va a usar 300 a 400 células nada más. Así que tenemos sobrada para que salgan un montón de folículos y muchos de ellos degeneren y solo uno de ellos llegue a su cometido, que es esto, la ovulación. La ovulación ocurre en la mitad del ciclo y por eso este eje que ven acá, que esta línea punteada, me marca el punto clave, que es por lo que ocurre todo esto, que es para expulsar la gameta femenina u ovocito secundario. ¿Y qué pasa en el ovario en los otros días? La formación de cuerpo lúteo. La última gráfica me está mostrando qué es lo que ocurre en los 28 días dentro del útero, otro órgano, no el ovario, sino el útero. ¿Por qué me muestra qué es lo que ocurre en el útero? Porque esto que están viendo acá es el endometrio, la gráfica del endometrio basal, que sería este que está acá, y el superficial, que se cae en el periodo de la menstruación y que sigue creciendo. ¿Qué es este endometrio? Entonces, el colchoncito que estamos preparando para que el bebé duerma 9 meses, que lo preparamos al pedo todos los periodos en los cuales no llega ningún embrión, pero se vuelve a generar, y todo este ciclo hormonal lleva a que se vuelva a generar este endometrio y que caiga si no llega el futuro bebé. ¿Sí? Entonces, se cae el endometrio, se vuelve a generar y así todo comienza nuevamente. Entonces, primero ordeno las gráficas. Una vez que yo entiendo esto, que veo comparativamente las hormonas, dónde hay más estrógeno, dónde hay menos, qué es lo que pasa, en qué fase, cuál se llama fase folicular en el ovario, cuál fase luteínica, por qué en el útero hay una fase menstrual y después proliferativa de crecimiento y secretora que crece abruptamente el endometrio. Una vez que tengo todo esto en cuenta, bueno, este apartado que lo tienen en el cuadernillo les dice paso por paso lo que va estimulando uno a otro, que es lo que vamos a ver ahora, y yo les agregué estas flechas negras para que les ayuden a entender y a reconectar todo esto. ¿Qué es lo que me lleva a que se desarrolle un aumento de una hormona, una disminución, y vaya ocurriendo el ciclo en la mujer? Cuando en el día 1 de la fase reproductiva de la mujer, lo llamo la fase menstrual, porque el endometrio está expulsándose, en ese momento en sangre todas las hormonas están bajas, todas, o sea, LH, FSH, estrógenos, progesterona, están todos en un nivel mínimo. Ningún folículo todavía es estimulado a crecer, nominado para crecer en ese periodo, y se está expulsando el endometrio. Es como el primer día es el fracaso del ciclo anterior en el cual no llegó ningún bebé para cuidar, entonces tiramos toda la borda del trabajo que hicimos el mes anterior. Por cualquier circuito de retroalimentación negativo que ya conocemos, ¿qué va a pasar con las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, que no están acá? Pero ¿qué va a pasar si el nivel de LH, FSH, estrógeno y progesterona está bajo en sangre? ¿Qué hace el hipotálamo? Piensen, si todos los niveles de LH, FSH y todo está bajo, ¿qué pasa con la hormona liberadora de gonadotrofinas? Cualquier circuito de retroalimentación negativa, chicos, ¿cómo funcionaba? O sea, ¿qué es lo que le dice al hipotálamo que tiene que liberar hormona liberadora de gonadotrofina? ¿Cómo hacía el hipotálamo para liberar las sustancias?
tiene que aumentar, como dice Romy. Si yo tengo bajos los niveles en sangre de FSH, LH, estrógenos y progesterona, esa es la señal que recibe el hipotálamo para liberar hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces ahora por el sistema aporte hipofisario, la hormona liberadora de gonadotrofinas sale del hipotálamo y llega a la hipófisis anterior. ¿Qué hace en la hipófisis anterior? Estimula el aumento de dos hormonas, LH y FSH. Si ustedes se fijan en los primeros días, ven que acá sería del día 1 al 5, o sea, en los primeros días, primero, segundo día, ven que se produce como un pequeño pico de LH y FSH. Esa LH y FSH empiezan a aumentar en sangre porque aumentó previamente la hormona liberadora de gonadotrofinas, que liberó el hipotálamo. Si bien empiezan a aumentar las dos, la FSH y la LH son las que estimulan a un nuevo folículo ovárico de ese ciclo para que empiece a crecer. Por eso esto que yo estoy viendo que empieza a aumentar es lo que me lleva a que este folículo empiece a aumentar de tamaño, se transforma de folículo primordial en folículo primario, en folículo secundario, empieza a aumentar. El aumento del folículo se da por el aumento de las dos hormonas, pero principalmente por el aumento de la FSH, por eso su nombre, folículo estimulante. Estimula al crecimiento del folículo. El folículo crece y le da los nutrientes necesarios al ovocito que había quedado retenido como ovocito primario para que reinicie su meiosis 1, para que la finalice y se transforme en ovocito secundario y en otro cuerpo polar y quede detenido en metafase 2. En estos primeros 15 días va a ir creciendo el folículo y a medida que va creciendo el folículo se va desarrollando del ovocito primario hacia el ovocito secundario. Pero mientras que la FSH y la LH estimulan al folículo para que crezca, el mismo folículo desde el ovario es el que empieza a secretar estrógenos. El folículo es el que secreta estrógenos. Si se fijan entonces, como no secreta progesterona, los niveles de progesterona en sangre siguen bajitos en toda la primera parte del ciclo. El estrógeno empieza a crecer por esto, y empieza, a medida que va aumentando, a aumentar también el crecimiento, por eso se lo llama fase proliferativa, del útero también, o sea, del endometrio del útero. Este que se perdió en la menstruación, cuando empieza a crecer el folículo y el folículo estimula el aumento de los estrógenos, el estrógeno aumenta el endometrio, empieza a crecer nuevamente para un nuevo ciclo, porque estoy preparando un folículo nuevo, que va a tener adentro un ovocito nuevo, entonces ese ovocito va a volver a estimular a que el útero vuelva a hacer crecer su endometrio para la futura llegada de un bebé, si es que llega. Acá llega el punto clave de control de retroalimentación positiva, y si no, esto no podría ser posible. El estrógeno va aumentando, y al ir aumentando, va aumentando la proliferación del endometrio. Pero que esto culmine en los primeros 14 días y que el ovocito se desprenda, no es por el aumento de estrógenos, sino por el aumento de las hormonas hipofisarias, principalmente de la LH. Entonces, fíjense cómo en esta fase proliferativa, o sea, más o menos del día 5 o 7 al día 14, el aumento de estrógenos lleva a un aumento, que es lo que tienen marcado acá como punto 4, considerable de FSH y LH. ¿Por qué? Porque hacen un circuito de retroalimentación positivo. Aumenta el estrógeno y hace aumentar la hormona liberadora de gonadotrofinas, que aumenta a la vez la FSH y LH. Pero el LH aumenta tanto que el pico de LH es el motivo por el cual en el día 14 el folículo de de Graaf desprende el ovocito secundario y empieza a rumbear para la trompa de falopio. O sea, lo que habíamos visto en esta gráfica acá. Esto que se desprende y que entra en la trompa ocurre el día 14 porque hay un pico de LH. Hay un pico de LH porque hubo un crecimiento de los estrógenos de forma exacerbada por el mismo folículo y hacen un circuito de retroalimentación positiva. Bien, ahora, el que secretaba estrógenos era el folículo. Si en el día 14 el folículo libera al ovocito, ya el folículo empieza a degenerar y no secreta más estrógenos. A partir de este momento, que es la expulsión del ovocito y que empieza a seguir vía por la trompa,
En el ovario me queda un cuerpo que se llama cuerpo atrésico, cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, que ya no secreta más estrógenos y los estrógenos empiezan a decaer. Si empiezan a decaer los estrógenos, empiezan a decaer también la LH y el FSH, porque eran hormonas que en realidad aumentaban por retroalimentación positiva, digamos, por los estrógenos. Pero el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, en la segunda fase, secreta también estrógenos y secreta progesterona, como me hizo acá el punto 6, pero secreta mucho más progesterona que estrógenos. De hecho, a mí no me gusta mucho esta gráfica de Curtis porque es como que me muestra los estrógenos muy elevados en la segunda fase y están mucho más bajos. Están mucho más bajos para entender, y eso es lo que yo les puse al principio, el estrógeno, cuando hay mucha concentración, hace un circuito de retroalimentación positiva, pero en baja concentración hace un circuito negativo. Entonces, hay un aumento acá de los estrógenos, pero no es tanto como el pico de la primera mitad, y por eso LH y FSH se mantienen más bajos. No produce un pico de las hormonas hipofisarias, sino que crece mucho el estrógeno. La progesterona, perdón. Esta progesterona, que es la línea naranja que vemos acá, lleva a crecer, a aumentar de tamaño y a mantenerse en esta fase al útero. Ojo, la fase proliferativa es que vaya aumentando paulatinamente el endometrio y es por los estrógenos. Pero la fase secretora del útero es cuando más crece el endometrio y se mantiene ahí gracias a la concentración de progesterona. Este cuerpo lúteo dura más o menos una semana o 10 días secretando estas hormonas, desde el día 14 hasta más o menos el día 21 o 22, que es cuando se producen los picos máximos de progesterona y se mantienen también los estrógenos ahí. Mientras tanto, desde el día 14, el ovocito viene bajando por la trompa y como dijimos, tiene un par de días, más o menos 2 o 3 días, para encontrarse con el espermatozoide. Si no se encuentra, se descarta. Y si se descarta, todo lo que yo preparé acá es al pedo porque no va a llegar ningún bebé. Entonces, ¿qué hace este cuerpo lúteo? Mantiene todo de 7 a 10 días con elevadas concentraciones por si llega a implantarse el embrión. Porque si el embrión se implanta, es el embrión el que desde este día en adelante mantiene estas hormonas aumentadas, como vamos a ver en desarrollo embrionario, y el útero nunca desprende su endometrio. Pero se encarga después el embrión, no el cuerpo lúteo. Si nunca llega el embrión, entonces el cuerpo lúteo se degenera, se pierde de 7 a 10 días, se muere, digamos, deja de secretar hormonas y por eso a partir de este día hasta la finalización del ciclo empiezan a decaer las hormonas, progesterona y estrógeno. Y como decae todo, nada mantiene al endometrio en el útero y vuelve a decaer y se desprende. Otro ciclo menstrual. Por eso empezamos con el día 1 diciendo es como el fracaso del ciclo siguiente. Bajaron tanto los niveles hormonales que se empieza a desprender nuevamente. Y cuando descienden estos niveles, volvemos a estar en este punto. Tengo bajo la progesterona, tengo bajo el estrógeno, tengo bajo LH, FSH, entonces otra vez el hipotálamo lee estos valores, retoma obviamente la secreción de hormona liberadora de gonadotrofina y vuelve a comenzar el ciclo nuevamente. ¿Dudas hasta acá? Dice, yo no me quedó claro la retroalimentación negativa de los estrógenos. O sea, pues yo tengo entendido que retroalimentación negativa es cuando tenés menos, te lo aumenta, o cuando tenés más, te lo disminuye, ¿viste? Y acá es como que al haber concentración reducida, te inhibe la producción de FSH y GnRH. Claro. O sea, esto en la segunda mitad del ciclo, que se ve una curva bastante elevada, pero que en realidad sería como poca concentración, hace este mismo efecto que la progesterona. O fíjate que cuando está elevada la progesterona, ¿qué pasa? Y yo bajo los niveles, ves que venían un pico y vienen bajando. Porque si yo tengo progesterona en sangre, lo que lee mi hipotálamo y mi hipófisis es que hay suficiente cantidad de la hormona final, entonces bajan los niveles de hormona liberadora de gonadotrofina y en la hipófisis de LH y FSH. Pero cuando no es tan elevada o está en poca concentración el estrógeno, esto hace lo mismo.
inhibe la producción de LH, FSH y hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Sí? O sea, sigue siendo circuito de retroalimentación negativo, como cualquier otro. La única excepción es el pico que se produce previo a la ovulación por la excesiva cantidad de liberación de estrógenos gracias a este folículo para que se produzca el pico de LH. De hecho, las pastillas anticonceptivas o muchos métodos hormonales que tienen estrógenos, lo que hacen es tratar de mantener en una curva mucho más alta, no hacen nunca este pliegue, mucho más alta, es como decirte, lo mantienen así, como está en la fase de progesterona, y todo el tiempo yo tengo elevados los estrógenos, pero los tengo elevados en un punto donde hacen un circuito de retroalimentación negativa con LH-FSH, porque lo que produce este pico, este disparo, es la concentración exacerbada de estrógenos en sangre. El único motivo. Por eso, por ejemplo, en métodos hormonales como la pastilla anticonceptiva diaria, el olvidarse la pastilla un día y desequilibrar esto puede hacer que un mínimo aumento de estrógeno sea leído por la hipófisis y decir, chau, manda un disparo de LH y hay una ovulación. O sea, pues yo en los métodos hormonales impido esto, la ovulación. Sigo haciendo todos los ciclos de estrógeno y progesterona y el endometrio crece, por eso en la mayoría de los métodos que tienen estrógeno y que tienen progesterona, yo lo que hago es que el endometrio crezca, se vuelva a degenerar, crezca, se vuelva a degenerar, pero nunca ovulo. No, Juli, ni en pedo, siempre el día 14, por eso le dije, este método es la regularidad de una mujer que tiene ciclos de 28 días y donde aproximadamente la ovulación se da en el día 14. Pero a ver, hay mujeres que son regulares, pero con ciclos de 32 días y ovulan más o menos en el día 16, u otras que les cuesta mucho distinguir cuando ovulan. Sí es verdad que hay acompañamiento de otros signos y síntomas de estos picos de estrógeno y progesterona. Por ejemplo, el flujo cervical y vaginal. El aumento de estrógenos que se produce en la primera mitad del ciclo de la mujer hace que el moco se vaya volviendo abundante, transparente y cristalino, con una textura en hoja de lecho, se le dice. Es bastante asqueroso lo que les voy a decir, pero se compara así. Si yo agarro el flujo vaginal y agarrándolo entre los dedos sigue formando un hilo, como en forma de una hoja de lecho, esa consistencia me habla de un gran pico de estrógenos, que cuando más abundante es cuando se expulsa, ¿sí? En la ovulación, que se acompaña también de un cambio en la variación de la temperatura rectal tomada en no movimiento, o sea, apenas uno se despierta, cuando no hay porque es una disminución, o sea, un aumento, perdón, de medio grado centígrado, que si yo me lo tomo en cualquier momento del día no es significativo, y el desprendimiento de este óvulo después se sigue con la progesterona, que me vuelve el flujo cervical muy blanquecino, pastoso, ya no tiene esta consistencia en, digamos, en forma de hojas de lecho, y reseca mucho más la pared de la vagina. Entonces hay mujeres que por este cambio del flujo cervical o por el dolor que se produce en el ovario cuando se expulsa en la ovulación, se dan cuenta cuando están ovulando y pueden más o menos estimarlo. Entonces hay mujeres que no ovulan en la mitad del ciclo, ovulan antes porque tienen ciclos de estrógenos que son con picos mucho antes del medio de la fase, o tienen fases de progesterona mucho más cortos y ovulan más cerca de la finalización del ciclo. No, es difícil de calcular, chicos, por eso es todo un mundo, y si sería tan fácil, obviamente todas las mujeres sabrían exactamente cuándo ovulan, y sería 10 veces más efectivo el método del calendario, el coito interrumpido, o los métodos de fertilidad inclusive que le pegarían en la tecla. Es estimativo esto. Todas las mujeres somos un mundo y tenemos así una regulación aparte. Bueno, no, me fui por la pregunta de Juli, pero Fer, no sé si se entendió lo que hablamos de la regulación de estrógenos. Bien, sí, gracias. Sí es verdad que estos límites, hay una concentración en miligramos por decilitros para poder entender cuándo hacen un ciclo máximo o ciclo mínimo, ¿sí? No importa porque Curtis no te lo menciona, vos lo que tenés que saber es cuando hay mucha concentración, que es lo que coincide con la primera fase, es cuando se produce un pico y hace este circuito para liberar, digamos, mayor cantidad de FSH-LH. Pero cuando no crece tanto, mantengo el mismo control inhibitorio que hace cualquier otro circuito de retroalimentación negativo. Facu, decime. Dice, entonces la fase secretora es aproximadamente entre los 15 y 28 días. No. Fase secretora es todo el crecimiento
del útero hasta que no se caen los niveles hormonales, así que se considera del día 14 al 28. Todo esto es fase secretora. Pero se mantiene acá el nivel de progesterona, que te mantiene todo estable, porque en la fase luteínica, el cuerpo lúteo más o menos sí vive de los 14 hasta los 21 o 22 días y después empieza a degenerar. Pero mientras que aumenta su punto máximo y va degenerando, se mantiene esta curva de progesterona que te mantiene estable el endometrio más o menos 14 días, 2 semanas. O sea que si te preguntan cuánto dura la fase secretora en este estado ideal de control hormonal en la mujer, duraría 14 días, o sea, 2 semanas, la segunda mitad del ciclo. Ok. Y entonces, como entre medio del periodo es donde está donde tiene más, ¿cómo te digo? Como que está ovulando más, digamos, como que puede quedar más embarazada a mitad del periodo. El periodo de fertilización de la mujer está acá, en la ovulación. Claro, Contando algunos días antes y contando algunos días después. ¿Por qué? Porque el ovocito se demora un día, o sea, 24 horas en descender por la trompa, el espermatozoide vive otras 48 horas en el tracto femenino, entonces quizás la mujer tuvo una relación y se demora 48 horas el espermatozoide a llegar, más un día en descender el ovocito, pasaron 3 días, y quizás tuvo relaciones 3 días antes de la ovulación, pero se van a llegar a encontrar las gametas, y lo mismo pasa con 3 días después. Como la gameta femenina se demora un día en descender, y la gameta masculina aproximadamente vive 48 horas dentro del tracto, se encuentran 3 días antes y 3 días después de esta ovulación como periodo fértil. ¿Sí? O sea, lo que rondaría el día 14, desde el día más o menos 11 hasta el día 17 es el periodo fértil de la mujer. Vuelvo a decir lo mismo, ¿todas las mujeres tienen el día 14 de su ciclo como fértil? No, si es una mujer que tiene ciclos de 30 días o de 35, es regular, pero es de 35, y lo más probable es que ovulen un día intermedio que sea el 17, el 18, entonces otra vez lo mismo, los 3 días antes y 3 días después de su día fértil. Y hay otras mujeres que son sumamente irregulares y que no se puede saber cuándo carajo están ovulando, o sea que su periodo de fertilidad es muy impreciso, ¿sí? Pero en mujeres regulares sí se controla de esa manera, el periodo de ovulación. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Fab. ¿Duda, consulta, algo, no? Se quedaron todos mudos. Bueno, chicos, primero les recomiendo que obviamente observen este gráfico en detalle, primero lo vean por separado, lean la teoría, vayan punto por punto, es como lo más complicadito de entender, la parte, digamos, de reproductor femenino, el control hormonal del aparato reproductor femenino, así que porfa, prestenle atención a esta parte, si tienen alguna duda igual lo podemos repasar mañana, pero concéntrense en ver etapa por etapa, porque si no, digamos como que si no hacen el proceso ustedes para que la cabeza les haga clic, es difícil